fijar periodos históricos en la historia siempre ha sido problemático porque la gente no se pone de acuerdo. El humanismo es muy optimista con el hombre. Tiene mucha fe en el hombre, ¿no? No solamente una gran tendencia antropocentrista, sino también el empleo de un instrumento del hombre, que es la razón. El hombre explica el mundo con su inteligencia, como decía Kant, ¿no? Explica el mundo, sapere aude. La ilustración surge en Inglaterra. Efectivamente. ¿No? La ilustración no es francesa. El gran evento del siglo XVIII, para muchos, no para todo el occidente, obviamente es la Revolución Francesa. Hay otro evento importante también que a veces no se presta mucha atención, pero que marcó un derrotero en la historia mundial, que fue la Guerra de los 7 años. En el sur interesa el tema económico. En el norte, el tema de la práctica cristiana protestante, puritana, calvinista. Cuando se cruza el positivismo con el evolucionismo, que están emparentados, por cierto, el producto final es el racismo. Puedes tener un progreso material, pero ese progreso material no significa felicidad. No. Y lo podemos ver ahora, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, con sociedades que, claro, tienen grandes estándares de calidad de vida, pero son vidas absolutamente vacías. Instituciones como el matrimonio, como la familia, que se han disuelto completamente, que se han relativizado por esta falta de esta fe y este amor en Dios. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estamos nuevamente en una edición de Piensa Más aquí en Betel, y hoy vamos a hablar de la historia del mundo moderno. Y en esta ocasión me acompaña un invitado que vuelve aquí a Betel, que estuvo en la primera temporada de Ecos del Saber, cuando el programa se llamaba Ecos del Saber, hoy es Piensa Más. El gran Rafael Sánchez Concha, un profesor, historiador. Él es doctor en Patrimonio Iberoamericano por la Universidad de Huelva y magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rafael, es una alegría enorme tenerte aquí nuevamente en Para mí también. Betel. Para mí también lo es. Y quedo muy agradecido con tu invitación. No. Bueno, la gente quedó muy contenta con ese primer programa cuando hablamos de la Revolución Americana. Ah, claro. ¿No? Que quizás también sea un tema que toquemos brevemente en esta sesión, pero vamos a hablar un poco del mundo moderno, ¿no? La historia del mundo moderno. Y también tratar de hacerle entender a la gente por qué es importante conocer estos grandes bloques o periodos históricos, porque aunque no parezca, de alguna u otra manera siguen viviendo en nuestros tiempos. Muchas de las cosas que han surgido en ese periodo, en ese gran periodo de la historia, las podemos sentir y sus efectos los podemos vivir aún. Entonces, quisiera partir con la siguiente pregunta. ¿Cómo se define el mundo moderno? Y en términos históricos, ¿cuándo empieza? Ya, bueno, en principio quisiera hacer una aclaración, ¿no? De orden conceptual, ¿no? Como tú bien lo has planteado. La periodificación. Exacto, ¿no? La periodificación histórica. Tema polémico siempre. Tema polémico, tema muy discutible, ¿no? De historia antigua, historia medieval, historia moderna. Es el producto de un historiador, un polígrafo alemán, turingio, llamado Cristóbal Celarius, de fines del siglo XVII y de principios del siguiente, que establece esos grandes bloques históricos, ¿no? Esa línea de tiempo que se nos ha enseñado en la escuela, ¿no? Historia antigua, historia medieval, historia moderna. Ahora, en el siglo XIX, los historiadores alemanes positivistas fueron un poco más finos y encontraron una historia antigua temprana, una historia antigua clásica, una historia antigua, una antigüedad tardía, ¿no? A la que pertenece San Jerónimo, San Agustín. Y ya luego una edad media alta, ¿no? Una edad media media, una edad media tardía y una edad moderna. Una edad moderna muy abierta a las discusiones, que va de forma un poquito caprichosa, de 1453, la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, hasta el estallido de la Revolución Francesa. Algunos dicen hasta 1800, pero bueno, la diferencia es de unos años, ¿no? Y lo que sigue, pues, es la historia denominada contemporánea, ¿no? Aún, claro, historia contemporánea, pero yo
a ver, también he leído autores que siguen en este periodo de la modernidad aún. Están hablando incluso de un periodo de, vamos a decir, incluso algunos que marcan, los más eclécticos, marcan la década de los 60 como el nacimiento de otro periodo, que es el periodo postmoderno. Son autores marginales, obviamente, pero nuevamente va lo que tú estás diciendo, que en realidad fijar periodos históricos en la historia siempre ha sido problemático porque la gente no se pone de acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a partir, para efectos prácticos, podríamos decir entonces, la caída del Imperio Bizantino, que es el fin de facto del Imperio Romano, recién podríamos decir, si es que extendemos este periodo, 1453. Pero yo no quiero irme tan atrás. Vamos a enfocar nuestra atención a los siglos XVIII y XIX. Perfecto. Que creo que son siglos muy importantes y cuyos efectos todavía estamos viviendo. ¿Por qué son importantes el siglo XVIII y el siglo XIX? Primero como un conjunto y después si es que puedes desglosar cada siglo en su importancia particular. Sí. Ahora, porque el siglo XVIII es el siglo de corolario, de conclusión, de los siglos XVI, de los siglos XV, XVI y XVII. ¿Y por qué de conclusión? Porque hay una acumulación de formas de pensar que adquieren carta de ciudadanía en el siglo XVIII con la denominada Ilustración, ¿no? Pero la Ilustración no se puede estudiar si no vemos el humanismo, ¿no? Interesante. El humanismo es el primer motor de la Ilustración. ¿Cómo se define el humanismo? El humanismo lo puedo definir como un movimiento de orden intelectual que aparece en Italia a fines del siglo XIV, se proyecta sobre toda la cristiandad europea, sobre todo el occidente europeo, ¿no? Y que se caracteriza hasta fines del siglo XVI, aunque por supuesto no acaba, continúa, pero el momento histórico es hasta fines del siglo XVI, y que se caracteriza por una tendencia antropocentrista, por los conocimientos universales, pero sobre todo, y en esto no se enfatiza, por el espíritu crítico. El espíritu crítico es el elemento más importante. El espíritu crítico aplicado a todos los conocimientos y que abren la puerta a una serie de problemas también. Claro, ¿no? Entonces este humanismo que creo que es exacerbado también por la génesis de lo que vendría a ser también la revolución científica, que es un... ¿no? Exactamente. Que bueno, desde Copérnico, pasando por los grandes astrónomos, Kepler, Galileo, Tycho Brahe en Dinamarca, y que surge una forma de ver el mundo distinto, a través de los instrumentos, ¿no? Microscopio, telescopio, los grandes experimentos de física, en optometría también, toda la óptica también, que se vuelve algo muy interesante. Y creo que eso motiva al ser humano a hacerse preguntas, ya no tanto de corte, vamos a decir, religioso, sino adoptando una perspectiva científica, el surgimiento del protométodo científico, el método baconiano también, siglo XVII, siglo XVII, y esto va a impulsar esta fe en el hombre, ¿no? Ahora, tú dices que este humanismo, que es antropocéntrico, que resalta la condición del hombre, va a reflejarse posteriormente como fundamento del periodo moderno en los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo así? Ya, ¿por qué? Porque el humanismo es muy optimista con el hombre. ¿No? Tiene mucha fe. Tiene mucha fe en el hombre, ¿no? Y la Ilustración, que es el tema en el que vamos a aterrizar, es... como dije hace un momento, una suerte de conclusión de todo lo anterior. Entonces, en la Ilustración, nosotros vemos no solamente una gran tendencia antropocentrista, sino también el empleo de un instrumento del hombre, que es la razón. El hombre explica el mundo con su inteligencia, como decía Kant, ¿no? Explica el mundo, sapere aude, ¿no? Usando tu razón. Atrévete a pensar. Atrévete a pensar, exactamente. Pero además hay una tendencia secularizante o secularizadora o secularista, ¿no? Que no es
igual en todos los ilustrados. Tú sabes que la ilustración es muy desigual. No es lo mismo Voltaire que el Barón de Holbach, ¿no? Y hay otra cosa también, que solamente se resalta el impacto de la ilustración francesa, pero hay una corriente que es fundamental, que es la ilustración escocesa. Es que la ilustración surge en Inglaterra. Efectivamente. No, la ilustración no es francesa. Pero la historia, los historiadores, por lo menos los que nos enseñan historia en esta parte del mundo, han monopolizado el periodo de la ilustración solamente con autores franceses. Claro, es que la tendencia es a enseñarnos la ilustración a través de los enciclopedistas. Efectivamente, ¿no? D'Alembert, Diderot y todos esos. Así es, incluyendo a Rousseau, que no era francés, era, pero era de cultura francesa, no era de Ginebra. Era de un, pero esa es la gran tendencia. Ahora, hay una cosa interesante. Los franceses toman la ilustración de Inglaterra, especialmente de Locke. Y Locke. ¿No? En política de Locke, claro, en ciencias de Newton. ¿No? Pero los ingleses, como vimos, ¿te acuerdas en la reunión que tuvimos el año pasado? Cuando escriben un tratado político, cuando escriben un tratado filosófico, no tienen el interés que tienen los franceses de divulgarlo a toda la cristiandad. Escriben para Inglaterra. Entonces, los ingleses toman los orígenes de la ilustración y los divulgan. Los franceses, son los que se ocupan de divulgar las ideas ilustradas, ¿no? Inglesas. Pero lo que dijo Montesquieu, la tripartición de poderes, ya lo había dicho Locke, ¿no? De alguna forma. Y antes Harrington. ¿No? Pero viendo este tema de la ilustración, ¿no? Que no es solamente una ilustración, sino que vamos a demarcar dos grandes corrientes, la francesa y la escocesa. Y la alemana también. Y la alemana, efectivamente. Hay que destacar el enfoque completamente distinto, porque ambas son, vamos a decir, antropocéntricas, pero hay dos características muy importantes dentro de la ilustración escocesa que no aparecen en la ilustración francesa, que es una ilustración de corte cívico, y la segunda es esta actitud de no agresión hacia ni la monarquía ni la religión, que sí lo vas a ver en la ilustración francesa, que es una ilustración abiertamente antimonárquica y antirreligiosa, y especialmente anticatólica. ¿Cómo marca esta diferencia el camino de la ilustración en el siglo XVIII? Es que hay una razón histórica importante. Los ingleses logran frenar la carrera absolutista de sus monarcas con la famosa Revolución Gloriosa de 1688 a 1689. ¿No? Se marcan las diferencias entre el Parlamento y el monarca, hay predominio del Parlamento. ¿No? En cambio, en Francia no sucede eso. En Francia el absolutismo continúa, ¿no? Hasta el estallido de la Revolución prácticamente. Entonces, ¿qué hay en Francia? En Francia hay una burguesía muy reprimida en sus derechos, una burguesía muy pensante, una burguesía enfurecida con el sistema, que no tiene espacio, ¿no? En el imaginario político. Entonces, por ahí va la principal razón, me parece, ¿no? Ahora, dentro de los autores de la ilustración escocesa que destacan, bueno, en realidad de la ilustración anglo vamos a hablar. Locke, que sería un fundamento, estaríamos hablando de David Hume. Hume, claro. Estaríamos hablando de Adam Smith, claro. ¿no? Y bueno, hay otros como Ferguson, etcétera. Y Berkeley también. George Berkeley, exactamente. Pero vamos a ir a los aportes de cada uno de estos, que creo que son importantes. En el caso de Locke, algo muy resumido. ¿Por qué Locke es tan importante para esta corriente de pensamiento? Porque Locke es el padre de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos... Locke es el precursor de los derechos del hombre y del ciudadano. No los dice abiertamente, pero es Locke. Si nosotros vemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está inspirado en Locke. Si vemos la redacción, leemos correctamente cómo se ha redactado, cómo Thomas Jefferson, ¿no? redacta el Acta de Independencia de los Estados Unidos, es Locke. Absolutamente, ¿no? Y precede por diferencia, ¿no?, a Thomas Paine. Así es. Que toma, de hecho, Thomas Paine, que es un inglés que escribe en la Revolución Francesa a favor de los colonos. Efectivamente. Así es. Este es el caso de Locke, ¿no? Y creo que el mayor legado de Locke, porque trasciende tanto, también es que sus postulados están ¿no?, inmortalizados en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Creo que es un fundamento importante. Ahora, en el caso de David Hume, ¿por qué? Brevemente, ¿por qué David Hume es tan importante para este periodo?
Bueno, porque es el más racional, ¿no? Es el más filosófico, es el más riguroso. A diferencia de varios ilustrados franceses que son polígrafos. Efectivamente. O sea, vemos en David Hume una roca, pues, del pensamiento filosófico, ¿no? Del academicismo. Efectivamente. Y en el caso de Adam Smith, ¿tú dirías que solamente su aporte se reduce a la riqueza de las naciones? ¿A la riqueza de las naciones? ¿O bueno, ¿qué nos aporta Smith en este contexto? Yo lo conozco por esa obra, ¿no? La riqueza de las naciones, que es el primer gran documento de economía política, sale del derecho. Y de la filosofía moral. Así es, ¿no? Obviamente. Él era un profesor de filosofía moral. Así es. Pero es que a lo que quiero ir es que la economía política es hija del derecho, ¿no? Cosa que no se ve, igual que la psicología es hija de la filosofía, ¿no? Por ahí ubico a Adam Smith correctamente. Ahora, en el caso de los ilustrados franceses, partimos con uno que es fundacional y que también marca una dirección dentro de la ilustración francesa, que es Voltaire. Así es. Voltaire profundamente anticatólico, ¿no? Así es. ¿Por qué Voltaire trasciende el tiempo? ¿Por qué es tan importante para este periodo de la ilustración Te voy francesa? a decir por una razón importante, porque era un buen divulgador. Voltaire es interesante, es fundamental, es el más decidor de los ilustrados franceses, ¿no? Previos a la Revolución, pero su valor radica en su capacidad de difusión, ¿no? Y también en su personalidad, ¿no? Voltaire era un tertuliano. Era un tertuliano, exactamente, ¿no? Era un sujeto que organizaba conversatorios, era muy querido. Benjamin Franklin, por ejemplo, le tenía un gran aprecio. En su segundo viaje a Francia, asistió a la coronación de laureles, ¿no? La Academia de Ciencias de París lo coronó con laureles y se acercó a presentarle a su hijo. Y Voltaire le dijo al hijo de Franklin lo siguiente: muchacho, acuérdate de dos cosas: Dios y libertad. ¿Qué cosa es Dios y libertad? Es deísmo puro. Así es, ¿no? Así es. O sea, Dios existe, pero tú eres libre. Y él fue tutor también durante un tiempo de Federico el Grande de Prusia. De Federico II. Es que hay también eso, ¿no? Por un lado, los burgueses viven reprimidos con el sistema absolutista, pero por otro lado hay vínculos de estos intelectuales burgueses con reyes absolutistas. Claro, critican el sistema que les da de comer en algunas ocasiones. Claro, porque él era amigo de Federico II, pero renegó de él, ¿no? Se escapó de la corte de Sanssouci. Y por otro lado, Diderot estaba vinculado a Catalina la Grande, por ejemplo. Carlos III, que era un déspota ilustrado, tenía a varios intelectuales en su entorno, uno de ellos un limeño, ¿no? Pablo de Olavide. Ah, interesante. Pablo de Olavide y Jáuregui. Ahora, también en la Revolución Francesa tendríamos, sin discutir tanto sus obras, pero tendríamos a Rousseau, ¿no? Tendríamos a los enciclopedistas, Montesquieu, Condorcet, estos serían Condorcet, ¿no? Claro. ¿no? También serían autores interesantes. Que la pasó mal durante la Revolución, además. Sí, porque lo terminaron encarcelando. Así también. es. Así es, ¿no? Y creo que muere preso. Creo que sí. Así es. Ahora, este periodo entonces, ¿qué grandes, vamos a decir, aparte de la cuestión ideológica, qué grandes eventos marcan el siglo XVIII en Europa principalmente? El gran evento del siglo XVIII, para muchos, no para todo el Occidente, obviamente es la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa es el molde, es el cliché de todas las revoluciones. Efectivamente. La Revolución Rusa vio en la Revolución Francesa a su precedente. Pero si escarbamos un poco más en la historia universal de Occidente, hay una revolución más importante que la Revolución Francesa, que es la Revolución Gloriosa, que fue mucho menos violenta que la Revolución Francesa, ¿no? La que hizo caer el absolutismo en Inglaterra, ¿no? La que marca, la que impide pues a los Estuardo
controlar todo el sistema. Y es el fin de toda aspiración católica también. Exactamente. En Inglaterra, eso es muy importante. Exactamente. Y ojo, ahí todavía estamos hablando de Inglaterra y Escocia, porque el United Kingdom, el Reino Unido, recién surge en 1707. Así es. Entonces, antes de ese periodo estaríamos hablando de Inglaterra. Es también el periodo, creo, Rafael, donde se consolida esta monarquía parlamentaria, ¿no? Este sistema monárquico parlamentario de control de poderes que, como bien señalabas, en el caso francés no se tenía, era un absolutismo monárquico y que desencadena esta revolución. Hay otro, ya hablamos nosotros de este tema en una primera ocasión, que es otra revolución importante, que es la Revolución Americana, las guerras de independencia. Que surge bajo otras condiciones, ¿no? Pero ideológicamente se nutre de Locke. ¿No? Efectivamente. Es anterior a la Revolución Francesa también, ¿no? El común de la gente cree que es posterior por el europeicentrismo, ¿no? Al que nos sometemos muchos, pero la Revolución Americana más bien inspira a la Revolución Francesa. Efectivamente. Entonces, viendo estos eventos, la Revolución Gloriosa, que es fines del siglo XVII, todavía no estamos en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. 1688. Después la Revolución Americana de 1776, Revolución Francesa de 1789. Hay otro evento importante también que a veces no se presta mucha atención, pero que marcó un derrotero en la historia mundial, que fue la Guerra de los 7 años. Por supuesto. Esta guerra es clave también. Es que, claro, la Guerra de los 7 años... eran varias potencias, pero principalmente Francia y Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Es que todo comienza con el expansionismo prusiano. Cuando Federico II invade la Silesia, la emperatriz María Teresa se alarma, ¿no? Y como la Silesia, como también se creía en ese momento, ¿no? Federico podía dirigirse a Rusia, la emperatriz Catalina también reacciona. Entonces, ¿qué sucede? Prusia estaba aliada con Inglaterra. Prusia e Inglaterra se tienen que enfrentar ahora a Austria, se tienen que enfrentar a Rusia, a Francia y a España y sus posesiones. Es una guerra mundial de alguna manera. ¿No? Y la versión americana es la guerra contra franceses e indios. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque los colonos todavía no habían manifestado su espíritu de autonomía, de libertad. Los colonos eran fieles súbditos del monarca. Defienden a Inglaterra contra los franceses que los tenían en el norte y en el oeste, que estaban aliados con los indígenas. Por eso se conoce como guerra contra franceses e indios. Claro. ¿No? A esta guerra en su versión norteamericana. En esta guerra, los 7 años, no recuerdo exactamente las fechas, creo que es 1756, 1756 al 63. Al 63, efectivamente. Como bien decías, es una guerra mundial porque no solamente se desarrolla en territorio europeo, sino más importante aún en las colonias en Norteamérica. También hubo movimientos en las Antillas. En las Antillas, ¿no? en Asia, en la India. Exacto. ¿no? Y explica por qué en países, por ejemplo, como en la India, hoy se habla inglés y no francés. Es que el imperialismo inglés comienza cuando, ¿no?, acaba la guerra de los 7 años. Recién a Inglaterra se le ocurre, ¿no? A Inglaterra recién en ese momento toma la iniciativa, la decisión de apoderarse de varios puntos del mundo. Efectivamente. ¿No? Por ejemplo, sus colonias a las que no les había hecho caso, las colonias, las 13 colonias norteamericanas, ¿no? Ahí tenemos entonces, creo que estaríamos de acuerdo en incluir esta guerra de los 7 años como uno de los grandes eventos también del siglo XVIII, ¿no? Entonces, guerra de los 7 años, Revolución Francesa, Revolución Americana, la corriente de la Ilustración escocesa, la Ilustración francesa. La gente que nos ve después puede profundizar por propio camino, ¿no?, de estos conceptos. Y aquí entramos a otro tema importante, Rafael. Esta primacía del Reino Unido después de su victoria, ¿no?, incuestionable en esta guerra de los 7 años, más los eventos de Francia, el colapso económico de Francia, que era su gran enemigo, así es, el surgimiento gradual de Prusia, todavía estamos hablando del Sacro Imperio Romano, pero Prusia como el estado primordial dentro de este territorio, abren la puerta a lo que va a ser el siglo XIX. La primacía del Reino Unido, el desarrollo de tecnologías como la máquina de vapor, y tú ya estás viendo la génesis de lo que va a ser el siglo XIX
1760, 1770, el inicio de la revolución industrial, claro. Y aquí entramos, hablabas de la secularización también, y entramos al siglo XIX. Ya. ¿Qué impacto tiene la máquina de vapor y todas estas cosas que estamos hablando? El producto de la revolución industrial, o las consecuencias de las revoluciones industriales, es el colonialismo. Por ejemplo, ¿no? Hay máquinas que pueden producir, pero necesitamos la materia prima. ¿A dónde se van? Pues al África, al Asia y también al mundo americano, ¿no? Efectivamente. Bueno. O sea, y por eso a Inglaterra le interesa la hegemonía mundial. Claro. Volviendo, discúlpame que te lleve de vuelta al pasado. A la gente le gusta. A Inglaterra, por ejemplo, entre los siglos XVI y XVII, en tiempos de Isabel I, Tudor y todos los Estuardos, a Inglaterra no le interesaba conquistar el mundo. Le interesaba el predominio en Europa. Esa era su función principal, ¿no? Tratar de establecer su condición predominante en Europa. ¿No? Por eso es que Inglaterra no es conquistadora, pues. Siempre la gente suele preguntarse si el Perú o el espacio andino no hubiese sido conquistado por la corona de Castilla, ¿quién habría conquistado este territorio? Dicen los ingleses. No, los ingleses no pudieron haber sido nunca conquistadores. No, los ingleses no tenían intereses de conquistar en los siglos XVI y XVII. Habrían sido, de alguna manera, los portugueses, pero como exploradores, ¿no? Como negociadores con pueblos no cristianos, como lo hicieron en el África, ¿no? Y interesante esta observación, pero alguien te diría, pero ¿cómo? Y apelando obviamente a la emoción, te dirían, pero ¿cómo? Si el Imperio Británico ha sido explotador, colonialista. ¿Qué respondes frente a esto? Bueno, es que el Imperio Británico, o el Imperio inglés, diría yo, ¿no? Sí, en realidad es inglés porque Escocia está Así ahí. es. Tiene otras inspiraciones. Primero, haciendo una comparación. El Imperio inglés del siglo XIX y el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No es un imperio confesional. Es un punto importante. ¿No? Es un imperio laico. Así ¿no? es. Es un imperio económico, es un imperio de gran hegemonía tecnológico, política y militar. Tecnológico, por supuesto. A diferencia del imperio castellano del antiguo régimen, sí era un imperio confesional. ¿No? Era un imperio católico. Así es. Era un imperio católico militante. ¿No? Era un imperio integrador. A través del catolicismo se trataba de integrar a pueblos culturalmente muy distintos a través de la evangelización. Claro, por ejemplo. Y había hibridación también, mestizaje. Exacto, el mestizaje, por supuesto. Ese es un elemento clave. Cosa que los ingleses no demostraban. Yo te pongo un ejemplo. Entre los siglos XVI tardío, ¿no? Que es cuando comienzan a establecerse en Virginia los ingleses, fines del siglo XVI y principios, las primeras décadas del XVII en la parte norte, ¿no? En Massachusetts. Las colonizaciones, porque ahí sí hay colonización, ¿no? Eran de orden libérrimo, ¿no? En el sur, comerciantes, hacendados; en el norte, pastores puritanos, es decir, calvinistas. Y la corona no se ocupaba, ¿no? Como conversamos el año pasado también, de esas inmigraciones, ¿no? Hacia América, o esas emigraciones, mejor dicho, hacia Norteamérica. Por lo tanto, hay un ingrediente. En el sur interesa el tema económico, ¿no? El desarrollo económico a través de haciendas y el comercio. En el norte, el tema de la práctica cristiana protestante, puritana, calvinista. Claro. Pero que no es integradora, a diferencia del mundo católico, que sí lo era. Interesante eso también. ¿No? Por efecto de la predestinación, ¿no? Calvinista. Interesante, interesante. Entonces,
tenemos este desarrollo importante, volvemos un poco al aspecto tecnológico, la génesis entonces de la revolución industrial. ¿Qué va a pasar en la primera mitad del siglo XIX entonces en Europa? Ya, mira, yo quisiera notar algo importante. Por favor. Con el hilo de la Ilustración. La Ilustración tiene unas consecuencias ideológicas. ¿No? En el aspecto científico es el positivismo. Bueno. ¿No? El positivismo, que es importantísimo. No se puede entender el siglo XIX sin el positivismo. Claro, estamos ¿no? Auguste Comte. Augusto Comte y otros, y sus epígonos. ¿No? Pero ¿qué caracteriza el positivismo? La gente cuando escucha positivismo cree que es optimismo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Es una postura cientificista. La ciencia lo puede explicar todo, ¿no? Y la ciencia hace progresar al hombre a través de 3 estadios, ¿no? Que son el teológico, el metafísico y el científico. Esas son las etapas de Comte. Así es, exactamente. Bueno, eso por un lado. Y el ideal del progreso. ¿Cómo se pasa de una etapa a otra? Por el progreso. Entonces, ese punto hay que verlo. Y que se ve en el Perú muy claramente desde 1860 en adelante. Y el otro aspecto del siglo XIX, que es una reacción a la Ilustración, que no es producto de la Ilustración, sino más bien una reacción, es el romanticismo. Claro, el idealismo alemán, el romanticismo alemán. Así es, pero que surge entre los ilustrados alemanes, que tienen el contenido cristiano, cristiano protestante pietista, que enfatiza en las emociones, en el corazón. La Ilustración francesa, por ejemplo, era una ilustración muy racionalista. Claro. Era vista por los ilustrados alemanes como muy fría, claro, ¿no? Como muy cuadriculada de alguna manera frente a los sentimientos del hombre, ¿no? Entonces, hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? El espíritu y la pasión, es decir, los valores y la pasión que sirven para defenderlos. ¿No? El ímpetu, ¿no? Que ha de demostrar todo ser humano que cultiva valores, que defiende valores, hasta la inmolación, hasta la muerte. Claro. Hemos hablado principalmente de eventos políticos, de corrientes de pensamiento, pero ya que mencionas el idealismo alemán, aquí podríamos incluso trazar hasta el siglo XVII, podríamos ir a esta pugna importante también que marca el debate de la Ilustración, que es esta pugna entre el racionalismo cartesiano, ¿no? El empirismo de David Hume, es decir, unos que piensan que la razón es el principio y fin de la existencia. David Hume dice, no solamente somos razón, no podemos entender el mundo si es que no lo experimentamos a través de nuestros sentidos. Y de ahí Kant trata de crear una síntesis entre ambos, ¿no? Y menciona a Kant porque, bueno, es uno de los grandes filósofos de la historia, pero Kant también da insumos para este romanticismo alemán, ¿no? Ahora, estas corrientes de pensamiento filosófico van a generar también nuevas corrientes. Hablas del idealismo alemán. Del romanticismo, ¿no? Del romanticismo. El romanticismo no solamente del filósofo, sino de todos los de la intelectuales. Artística, así es. En la literatura, vas a tener varias, en la música, ¿no? Y también el surgimiento de otra corriente de pensamiento importante como el existencialismo, ¿no? Esta idea de que ya no tenemos ningún sentido ni ningún propósito en este mundo y que de repente nosotros a través del libre albedrío y el ejercicio de nuestra libertad definimos ese camino y nosotros le damos propósito, sentido a esa vida. Y que puede desencadenar en un absoluto relativismo, ¿no? Es que ese es el problema. Entramos con Soren Kierkegaard, ¿no? Claro. Un gran existencialista. Friedrich Nietzsche también, claro. Que en realidad es muy amplio, pero es existencialista también. Esta idea donde Nietzsche básicamente sintetiza uno de los grandes problemas del siglo XIX, que es la hipersecularización de Europa, ¿no? Así es. Esta idea de que, bueno, Dios ha muerto. Es una expresión de básicamente la sociedad se ha secularizado, el hombre cree finalmente tener el control de su propio camino, siendo un superhombre, el Übermensch. Y tienes
este es el fermento, ¿no?, intelectual del siglo XIX. Dos elementos importantes también, aparte del positivismo, si me permites, el darwinismo. Claro. El darwinismo, ¿no? Rompes con esta idea de que ya Dios, en realidad, todos provenimos de un ancestro común, o sea, Dios ya no tendría razón de ser. Y a partir de este darwinismo, la idea de darwinismo social, ¿no?, con Herbert Spencer. Claro. Que las sociedades, algunas son mejores que otras, ¿no?, en virtud de que algunas sobreviven porque simplemente son unas más han fuertes. Desarrollado mejor que otras, así es. El nacimiento del racismo científico. Es lo que te iba a decir. Y quiero que por favor entres con ese tema. Bueno, es que el racismo... Científico. El racismo era científico. Exactamente. ¿No? El día de hoy no es científico, ¿no? Por supuesto. Claro. Es como el género. Claro. Pero ha sido científico hasta la Segunda Guerra Mundial. Así es. Curiosamente. Ajá. ¿No? O sea, hasta hace muy poco. Claro. El racismo es producto del evolucionismo, ¿no?, con el positivismo. Efectivamente. Cuando se cruza el positivismo con el evolucionismo, que están emparentados, por cierto, el producto final es el racismo. Efectivamente. Con Le Bon y con Gobineau, ¿no? Que postulaban que había pueblos que se habían desarrollado más que otros. ¿Por qué? Porque eran racialmente superiores. Así es, así es. ¿No? Ahora, curiosamente, eso llega a nuestro país también, ¿no? Y eso se ha estudiado poco. Bueno, si me permites, Rafael, de hecho la bandera de Brasil, Es positivista, claro, orden y progreso. la influencia de Comte, que él quería crear una iglesia, ¿no? Exacto. La iglesia positivista, que incluso hoy en Brasil todavía hay rezagos de esa iglesia positivista, esta idea del progreso, ¿no?, como fin último, Así a través de estos estadios. Entonces, Brasil, orden y progreso. O en México, ¿no?, Ajá. los intelectuales del entorno de Porfirio Díaz, que eran Así es. llamados los científicos. Así es. Pero no eran científicos, eran abogados. Así eran es. intelectuales, eran sujetos que eran humanistas, Así es. pero no eran exactamente científicos puros y duros, ¿no? Ajá. Es que el cientificismo te lleva a valorar la ciencia, las ciencias exactas, las ciencias naturales, como si fueran un timbre de nobleza, ¿no? Ahora, en el Perú hubo también mucho positivismo en el campo intelectual. Por ejemplo, en los proyectos políticos. El presidente Manuel Pardo Ilavalle, antes de ser presidente, tenía una revista, la Revista de Lima, que ha sido estudiada muy bien por nuestro amigo José Gálvez Kruger, ¿no?, que tiene una tesis sobre ese tema. ¿Qué decía, qué proponía, entre otras ideas, Pardo? Trazar líneas ferroviarias por todo el país, porque los ferrocarriles son los misioneros de la civilización, ¿no? Algo muy curioso, ¿no?, de un positivismo pero enorme. Así es. Y un positivismo en algunos ateísta, ¿no? Hubo un rector de San Marcos, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que no firmaba con su nombre y apellido y su rúbrica, ¿no? Firmaba como el enemigo personal de Jesucristo, porque el buen positivista es ateo. Claro. Por ejemplo, leamos a González Prada, ¿no? González Prada, cuando habla de la educación católica, en su libro de recopilación Páginas Libres, ¿qué dice? ¿No? Marquemos en un mapa, así como el médico marca las zonas infectadas por la peste, marquemos ahora los colegios de educación católica. Y le pasa revista a los jesuitas, a los redentoristas, a los salesianos recientemente llegados, y también a los colegios de niñas, a los colegios de monjas, ¿no? Y dice algo muy curioso. ¿De qué sirven 2000 años de teología frente a 2 años de pura ciencia? Porque Claro. González Prada era positivista, era racista también, ¿no? Eso no se dice, ¿no? Pero les encanta a ciertos sectores de la sociedad, le encanta citarlo. Sí, por el tema político, Efectivamente. reivindicacionista, crítico a la sociedad. Es un personaje sumamente interesante, ¿no? Claro, Un renegado de la sociedad limeña, claro. pero es una magnífica muestra de positivismo, realismo y romanticismo. Así es, así es. Vemos que entonces el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración o de las Ilustraciones, predominantemente la francesa, el culto al individuo, que tiene como herencia el humanismo del siglo XV, el culto a la razón, ¿no? 2 grandes revoluciones, la americana y la francesa, que es la que más se recuerda, y pasamos con este fermento al siglo XIX, que vendría a ser el siglo de los muchos ismos en realidad, ¿no? Así es.
Tienes positivismo con Henry de Saint-Simon, Auguste Comte, este amor o la fe en la ciencia, el darwinismo, ¿no? Esta idea de la evolución competitiva. A nivel de filosofías políticas no lo hemos tocado tanto, pero no viene a la ocasión ahorita, el marxismo, por ejemplo. Que es romántico. ¿No? Que es romántico, el romanticismo, el existencialismo. Esta fe en la ciencia, las grandes revoluciones industriales en el Reino Unido, después en los Estados Unidos, es la fe en el progreso, la secularización de Europa mucho más avanzada. Perfecto, eso es lo que vemos ahorita en Europa. A nivel de Hispanoamérica, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Son exactamente los mismos resultados, los mismos procesos? ¿Cómo estamos en esta parte del mundo con respecto a estos procesos en Europa? Son distintos, ¿no? El mundo hispanoamericano es un mundo de una raigambre intelectual distinta, de unos orígenes católicos, empezando por la misma conquista, ¿no? De todo el Nuevo Mundo. ¿No? La conquista, ¿qué cosa es? Es la proyección de la reconquista española. ¿No? Mentalmente hablando, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de intereses particulares, pero mentalmente es eso. Es una suerte de guerra de cruzadas, ¿no? Al margen de lo económico, repito. En el que existe un elemento poco tratado, la predestinación, ¿no? O el providencialismo, perdón. Okay. ¿No? La acción de Dios en la historia, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero también hay otro factor del mundo hispanoamericano, que es la Reforma Católica, ¿no? La mal llamada Contrarreforma. ¿No? La Reforma Católica, especialmente en su momento tridentino. El producto del Concilio de Trento, ¿qué cosa fue? Para toda la cristiandad católica del occidente, especialmente para la península ibérica e itálica, fue el gran sentimiento católico que ha de ser divulgado, que ha de ser defendido, ¿no? Frente a los enemigos del catolicismo, que en esos momentos eran los movimientos protestantes, las herejías, el paganismo americano, por ejemplo, ¿no? Sobre el que se aplica un gran proceso de evangelización, ¿no? Un proceso de evangelización sumamente agresivo, en el buen sentido, ¿no? Claro. Entonces vemos evangelizadores como Santo Toribio de Mogrovejo y otros, y un momento también de extirpación de idolatrías. Eso tiene mucha fuerza. Ahora, y el Concilio de Trento, que es un momento muy importante en la historia moderna, genera, además del sentimiento denominado catolicismo militante, el pensamiento barroco. Claro. ¿No? Y el barroco es el elemento común del mundo hispanoamericano. ¿En qué nos parecemos a un guatemalteco? ¿En qué nos parecemos a un mexicano? Incluso a un brasileño. Nuestras iglesias. ¿No? En la cultura barroca. Efectivamente. ¿No? Que no se restringe a lo artístico, sino a la forma de pensar, de ver el mundo, de forma integradora, donde todo encaja perfecto, curiosamente. Ahora, habría críticos que dirían, bueno, entonces parte del retraso, estoy hablando como abogado del diablo, ¿no? Y atendiendo las preguntas que uno ve siempre en redes, claro. Comentarios que hace la gente para ilustrar un poco el tema. Te dicen, pero quizás esa sea la diferencia de por qué en Hispanoamérica somos retrasados y pobres, porque metieron a Dios en la ecuación, mientras que los otros estaban pensando en la ciencia, nosotros seguíamos pensando en Dios, y Dios no existe, y por eso es que somos tercermundistas. Pero es que son culturas distintas, pues, ¿no? No, acá la culpa de la pobreza no lo tiene la opción católica, ¿no? Son culturas muy distintas. De hecho, yo diría, ¿no?, que tanto la Iglesia Católica y obviamente también las iglesias evangélicas hacen una gran labor social. Lógico. Cubren sectores donde probablemente el Estado no llega y ahí están ellas dando servicio social. O sea, si no aportaran esta, ¿no? Bueno, y la gran pregunta, ¿no? ¿Quién fundó la universidad como institución en el mundo? La Iglesia Católica. Efectivamente, ¿no es cierto? efectivamente. O sea, no, pero es una ignorancia y una ingratitud terrible, ¿no?, al trabajo, a la importancia que tiene la fe también en la vida de los hispanoamericanos todavía. Exactamente. Porque mientras el mundo sigue acelerando este proceso de secularización,
tanto en Hispanoamérica como en el África, sobre todo en el África subsahariana, hay bastiones de resistencia de cristianismo, tanto católico como evangélico. Así es. Y creo que esto también podría hablar de que puedes tener un progreso material, pero ese progreso material no significa felicidad. No. Y lo podemos ver ahora, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, con sociedades que, claro, tienen grandes estándares de calidad de vida, pero son vidas absolutamente vacías. Instituciones como el matrimonio, como la familia, que se han disuelto completamente, que se han relativizado por esta falta de esta fe y este amor en Dios. Es que hay un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? El catolicismo hispanoamericano es un catolicismo militante, es un catolicismo barroco, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué prima? La verdad colectiva. A diferencia del hemisferio norte, donde prima la verdad individual. ¿No? Yo me puedo relacionar directamente con Dios prescindiendo de la iglesia, prescindiendo del confesor, prescindiendo del vicario de Cristo, que es el Papa, por ejemplo, ¿no? Hay un marcado individualismo, cosa que no se da tanto en Hispanoamérica, ¿no? Esa es una notable diferencia. Porque son desarrollos culturales distintos. Claro. Uno no es mejor que el otro, simplemente son distintos, ¿no? Hay que verlo de esa forma. Claro. Ahora, relacionando lo que acabas de mencionar, hay otro factor también del mundo hispanoamericano. ¿En el mundo hispanoamericano hubo ilustración? Sí, por ejemplo. Pero no al grado de Francia, ¿no? Tú, Claro. por ejemplo, en el Perú, en el círculo del Mercurio peruano, de los amantes del país, por ejemplo, o en México también, o en otros puntos de Hispanoamérica, no vas a encontrar pues a un Helvetius, ¿no? Claro. A un Barón de Holbach. No vas a encontrar esa ilustración radical. Vemos a los epígonos de la ilustración española, que no llegan a ese grado de radicalismo. Es decir, hay intelectuales con elementos ilustrados, pero no una ilustración absoluta, ¿no? ¿Y qué autores, principalmente de España, qué pensadores, artistas, personajes tú incorporarías como los más representativos de la ilustración española, si es que se puede, si Bueno, es que cabe ese término? Jovellanos, por ejemplo, ¿no? Es bastante representativo, ¿no? Del círculo de los afrancesados, donde estaba también el pintor Goya, ¿no? También podemos hablar de algunos americanos que vivían en España, como es el caso de Pablo de Olavide, ¿no? Que era era amigo personal de Diderot, pero que no tiene ese radicalismo, ¿no? Que fue perseguido por la Iglesia, por cierto, por su heterodoxia, pero no tiene el grado de radicalismo de un ilustrado francés. Vemos en el Perú, ¿no? El caso de Unanue, por ejemplo. Claro, Hipólito ¿no? Unanue. Pero Unanue era un sujeto que rezaba el rosario, ¿no? Que coronaba a la Virgen con su familia. Era un hombre muy piadoso, pero por otro lado, ¿no? Abominaba de Aristóteles y elevaba a Newton. O sea, Claro, pero raro. no lo vemos del todo ilustrado, ¿no? Efectivamente. ¿No? Y así como Unanue, varios de su círculo, ¿no? El mismo Baquíjano y Carrillo, José Baquíjano y Carrillo, se dice que era ilustrado. Claro, ilustrado, tiene elementos ilustrados, pero era un hombre creyente, era un hombre de fe, ¿no? Es más, hasta tiene un escrito sobre una monja limeña del convento de las Trinitarias que murió en olor de santidad, y ese texto parece un texto del siglo precedente, es un texto muy barroco, ¿no? Ahora, ya habiendo visto entonces estos dos grandes siglos, las diferencias entre los principales, los protagonistas de esta modernidad, tendríamos obviamente Inglaterra, Reino Unido, Francia, posteriormente Prusia, surgimiento ya como, ¿no? La Alemania, vamos a decir, actual, con Bismarck en 1870 o 71, o sea, las grandes potencias europeas, el surgimiento de los Estados Unidos, la influencia no tan directa, sino probablemente a partir de influencias del caso español y a partir de eso el reflejo a nuestra parte del mundo. ¿Qué elementos entonces de toda esta complejidad que hemos visto, qué elementos tú podrías decir que se siguen viviendo
hasta este momento? ¿Qué cosas nos han dejado estos procesos, estas ideas en el mundo moderno que hoy siguen presentes en el mundo actual? Te doy un ejemplo para que elabores el racionalismo, ¿no? O el racionalismo y yo diría el relativismo contemporáneo, ¿no? El relativismo contemporáneo que algunos denominan posmodernidad. Estaríamos hablando, es decir, pensadores posmodernos. Que cada uno marca su supuesta verdad, ¿no? Construye su verdad y desemboca pues en la ideología de género, ¿no? Claro. Por ejemplo, el eslabón final de toda esta cadena que viene desde el humanismo podemos encontrarla allí. Y nadie puede refutar que hay vínculos. Efectivamente. Pero, claro, con un epítome que es la ilustración, ¿no? Con un punto del pensamiento, o con un hito, mejor dicho, ¿no? Un hito importante. Creo que hay un ismo que hemos olvidado que es importante. El nacionalismo. Ese es uno. Claro. Que lo podemos discutir. Y otro que es el utilitarismo. Claro. ¿No? Vamos a hablar un poco del nacionalismo. Ya. Okay, que creo que es un elemento que se refleja hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que es algo imaginado, como dice el gran conocedor de este concepto que fue el historiador Benedict Anderson, ¿no? Es un elemento histórico imaginado. Ahora, no está mal el nacionalismo hasta cierto punto, pero si se abusa del nacionalismo podemos caer en las exclusiones, porque se refiere al surgimiento de un país o de un reino común a todos los habitantes de esos espacios, pero que no puede ser real, pues, ¿no? Por ejemplo, es imaginar que el origen de los alemanes está solo en las tribus germánicas y en el glorioso pasado pangermánico, ¿no? Eso no es tan cierto, porque si ponemos la lupa sobre el pasado alemán, no todos son exactamente germanos. Claro. ¿No? En el caso del Perú, por ejemplo, el nacionalismo, ¿a qué va enfocado? A los incas. ¿no? Claro. Y se dice, los incas, nuestros antepasados, los incas, los antiguos peruanos. Eso no es cierto. No todos los peruanos descienden de los incas. Así es. Y además los incas no eran peruanos, no pueden ser antiguos peruanos, no existía el Perú. Claro, y para que no digan que uno es racista, promotor de blancos, vamos a decir algo concreto. Por ejemplo, toda la colonia afro acá en el país. Claro. No son del Inca. No descienden de los incas. La colonia Nikkei, la colonia Nikkei. O sea, estarían excluidos los descendientes alemanes del Posuso. Son menos peruanos ellos que... No, de ninguna manera. ¿no? Para nada. Entonces hay un componente nacionalista, pero precisamente aquí, entrando brevemente al campo político, resaltar, ¿no? Este etnonacionalismo que en algún momento cargaron como bandera los Humala, los hermanos Humala. Así es. Y que Antauro Humala, bueno, no está en carrera presidencial, pero hay una representación ahí de etnonacionalistas, es decir, parte de los peligros de ese nacionalismo, que no solamente es un nacionalismo blanco, como se darán cuenta, hay un nacionalismo cobrizo, es precisamente eso, cuando se exacerba esta idea de nación y se incorpora el componente racial dentro de eso. Y que lamentablemente es muy efectivo. Lamentablemente el común de la gente cree que eso es cierto. Efectivamente. Y lo sigue. Así es. ¿No? O sea, eso apunta ¿a qué? A un fascismo. Efectivamente. Y este siglo XIX, donde surge el nacionalismo, porque las ideas toman tiempo en madurar hasta materializarse. Exactamente, y van adquiriendo una serie de matices que van derivando en ideologías subalternas, ¿no? Efectivamente. En el caso, por ejemplo, del marxismo, que tiene como primer gran fruto la revolución bolchevique. Claro. Pero si te fijas, desde 1848, que es el surgimiento del manifiesto comunista, hasta 1917, estás hablando de casi 70 años. Así es. En el caso del nacionalismo también ves un periodo de siglo XVIII, mediados, estás yéndote a ver sus frutos primero con el fascismo italiano, ¿no? Y después el nacionalsocialismo alemán. Así es. Estás viendo periodos también de 70 años. Es decir, otra de las cosas que uno podría tomar, ¿no? es que las ideas toman tiempo en evolucionar y materializarse políticamente. Efectivamente. Bueno,
un componente indispensable del fascismo es el nacionalismo. Efectivamente, la tercera Roma. Porque la idea del nacimiento común cohesiona, ¿no? Y se manipula la historia. Claro. Y la nación como principio y fin, ¿no? Para la, vamos a decir, la aspiración de la gloria. Hay una narrativa, ¿no? Hay una narrativa, pero que viene del Estado. Efectivamente. Que el Estado manipula. Efectivamente. ¿No? Sobre pasados comunes para hacer sentir a la gente cohesionada, hacer sentir a la gente integrada, pero se excluye a los que no coinciden con ese discurso. Efectivamente. ¿No? Pero podríamos ver ya los inicios de un nacionalismo ya activamente promovido por el Estado, en el caso, por ejemplo, de la colonización de África, 1870 en adelante, cuando estos diferentes territorios en África empiezan a ser repartidos, la famosa repartija de África, claro, donde vas a tener el Reino Unido e Inglaterra por un lado, Francia por otro, los portugueses se parten una torta, y también el sudeste asiático, ¿no? El sudeste asiático, claro. Esta reafirmación de la soberanía nacional, y que tarde o temprano va a generar problemas porque ya tienes un evento importante que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así es. 1914 y 1918. Y que después se repite, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial del 39-45. Es decir, esta idea, Rafael, de que el hombre presciende de Dios a partir de este racionalismo exacerbado, a partir de este utilitarismo, materialismo, el darwinismo. La gente dice, pero siempre las religiones han traído problemas y las guerras han sido religiosas. Y vemos los frutos de estas ideologías seculares. Y el siglo XX manifiesta los resultados de esas ideas en estos grandes conflictos que trajeron mucha muerte. Revolución bolchevique, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Comunista en China. ¿Qué lección nos da esto a nosotros? Esta idea de que se puede vivir sin la idea de Dios. La modernidad de alguna u otra manera ha tratado de excluir a Dios de la ecuación. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso algo que seguramente no va a ser muy simpático, ¿no? Y me corro el riesgo de ser censurado. Pero yo creo que hay que tener por norte a Dios, ¿no? No, acá no vas a ser censurado. Una aspiración ultraterrena, una forma de aspiración ultraterrena, no hay norte, no hay un propósito, no hay una finalidad, ¿no? Se cae pues en el absoluto individualismo, relativismo, el que ya lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo el peor de los tiempos. ¿A ese nivel piensas tú que estamos? Sí, bueno, seguramente habrá peores tiempos, pero claro, yo lo que estoy viendo es lo peor, ¿no? Esas serían entonces las conclusiones de la modernidad. Ya para ir cerrando entonces, ¿cómo podemos concebir este periodo que hemos hablado de muchas cosas, pero ¿qué crees tú que debería quedar para la gente que nos está viendo sobre el periodo de la modernidad? ¿Qué lecciones nos da y cuál es el siguiente norte de la humanidad, por lo menos en el lado occidental? Yo podría decir que la modernidad desde los siglos fines del XV, todo el siglo XVI, el XVII, con el barroco, el racionalismo, ¿no? El XVIII con la ilustración, son básicos para entender el presente. Es decir, la génesis de las formas de pensamiento contemporánea están allí concentradas, ¿no? Que es importantísimo saber historia moderna. Efectivamente. O sea, no podemos hablar de la ilustración sin el humanismo. Efectivamente. No podemos hablar del positivismo sin la ilustración. Y esto hablaría también de la importancia de la historia en general, ¿no? Y cuán importante es saber nuestra historia porque nos informa sobre temas del presente. Así es. Esta idea de que la historia no sirve para nada porque es un conjunto de episodios que ya no tienen importancia. Es que, claro, hay un mal cuestionamiento, ¿no? Claro, ¿para qué sirve la historia, no? Nos preguntamos nosotros. Bueno, desde un punto de vista económico, para nada, ¿no? O sea, con la historia no voy a ganar dinero, con la historia no me voy a hacer rico, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Es que está mal planteada la pregunta.
la historia no tiene un fin utilitario. Efectivamente, es como el arte. Es como el arte, tiene un fin reflexivo, ¿no? Eso es lo importante. Efectivamente. No, la historia es una continua reflexión sobre el pasado para explicar algo presente. Y es algo muy complejo, porque un acontecimiento histórico cercano a nosotros es el cruce de avenidas de varios procesos que vienen del pasado. Así es. ¿No? Así Encontrar un hecho supone levantar ese hecho y ver qué hay debajo, y debajo hay una maraña, ¿no?, de lazos, son de como raíces que cables. es una raíz que se Exacto, ¿no?, es algo que muy se abre. complejo. Y eso requiere conocer contextos también. Así es, así es. Bueno, Rafael, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. No, el placer ha sido mío, por favor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Y bueno, ya saben, vamos a tenerte, quién sabe, en otro programa. Yo encantado, porque aquí en Piensa Más, bueno, yo soy el conductor, pero quiero darle también un enfoque de historia muy fuerte, historia y filosofía principalmente, que encuentro que son dos ramas que deben ser rescatadas en un mundo que está combatiendo, ¿no?, a las humanidades. Es momento de rescatarlas. Así que, Rafael, ha sido un placer, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y será hasta la próxima ocasión, aquí en Piensa Más en Betel. Gracias.